Apartamento es un guión maravilloso, ¿no? Ya sé que es tirar muy alto. Y de televisión, y yendo más reciente, me gusta mucho Homeland, por ejemplo. Me parece un guión fantástico, porque mezcla muy bien. Tiene una narrativa muy televisiva, muy ágil, muy fácil de ver, y mezcla muy bien lo que es los elementos, digamos, muy de ficción, muy fantasiosos, y a la vez está muy anclada a la realidad. Te da la sensación de que estás viendo un telediario, ¿no? Con todo lo que pasa. Entonces a mí me parece un guión muy bueno, la verdad, lleno de giros, de efectos narrativos que te mantienen continuamente enganchado. Tiene esa parte que alguien podría llamar de culebrón, en plan peyorativo, pero que es bueno, ¿no? De tener muchos puntos de giro y continuamente darle vueltas a la historia. Es un ejemplo bueno. Bueno, yo comencé en el guión proveniente en principio del periodismo. Yo estudié Ciencias de la Información, rama periodismo, empecé trabajando como periodista y empecé en el mundo del guión cuando comenzaron las televisiones privadas, es decir, hace ya casi 20 años, cuando empezaron Telecinco y Antena 3. Yo estaba trabajando en Radio Nacional y de ser redactor de noticias y reportero pasé a ser guionista de lo que entonces eran programas, que prácticamente no se hacía ficción. De ahí estuve unos años, 2 o 3 años en Telecinco como guionista de televisión en programas, en galas y todo este tipo de programas de variedades que se llama ahora. Y fue cuando nació Globomedia como productora, en el equipo de Emilio Aragón en el que estaba yo, y de ahí estuvimos en Globomedia, empezó todo, y bueno, yo me fui a Estados Unidos a hacer un curso de guión de cine y televisión en la Universidad del Sur de California, y digamos que ahí busqué un poco la especialización, por lo menos teórica, ¿no? Porque ya tenía los ojos puestos en lo que es el guión de televisión, pensando en la ficción. De ahí nació Médico de Familia, y ese fue mi primer trabajo como... Bueno, primero fue Colegio Mayor, que era una serie que se hacía para Telemadrid, una serie pequeñita de un colegio mayor, y luego ya pasamos a Médico de Familia, y fue como realmente los comienzos como guionista de televisión. Para mí un buen guión, hombre, es el principio de todo. Yo creo que el guión lógicamente, es de donde nace todo. Está la idea general quizá del proyecto y luego el guión. Y un buen guión yo creo que tiene que ser por un lado una gran estructura narrativa, por lo menos yo hablo de televisión sobre todo, no he hecho cine, o sea que hablo de lo que conozco. Entonces en televisión yo creo que es muy importante por un lado la narrativa como estructura, ¿no? La idea en la que se sustenta esa narrativa, es decir, la idea de la que nace todo, la franquicia que ya dicen los americanos, ¿no? En la cual se basa tu serie, y luego la posibilidad, claro, que es la gran diferencia con el cine, sobre todo en series de largo recorrido, de poder mantenerla en el tiempo, ¿no? Una serie de largo recorrido puede estar 2, 3, 4, 5, 6 años, entonces hay que crear una especie de molde, de formato que permita que se prolongue en el tiempo. Puede ser una buena idea, pero a lo mejor es muy limitada como para hacer muchos capítulos, entonces podéis hacer una película, una miniserie, una serie corta, en fin. Pero es muy importante, digamos, un buen guión, aparte, por supuesto, luego los diálogos, las situaciones, etcétera, etcétera, claro. Un productor ejecutivo en televisión normalmente es el que está, digamos, el que controla todo el producto, si lo queremos llamar así, o toda la obra de arte, si fuera arte, ¿no? Pero vamos, es el que tiene en la cabeza la serie, y el que es el responsable final de todo. Ten en cuenta que, en diferencia del cine, en una televisión, por ejemplo, en una serie hay 2, 3, 4, hasta 5 directores. Es decir, que el director normalmente, salvo que sea un director, productor ejecutivo, no es el que tiene la última palabra. Y el productor ejecutivo lo que tiende muchas veces, lo que tenemos que tender es a homogeneizar, ¿no? La idea es que, siendo puristas, en esto lógicamente no hay normas fijas, pero lo normal es que una serie, el espectador cuando la vea no diferencie si está dirigida por uno u otro director, ¿no? Otra cosa es que Tarantino haga un episodio de CSI y tenga su sello, lógico. Pero bueno, eso son cosas especiales, ¿no? Pero lo normal es que tú veas una serie y sea muy homogéneo desde la escritura, desde los diálogos y desde la dirección. Entonces el productor ejecutivo, lo que los americanos llaman showrunner, es un poco el que da la continuidad y también es el responsable, el último. En nuestro caso, y en la mayoría de los casos, los productores ejecutivos son los creadores de la serie también. Es decir, nace de una producción ejecutiva que es la que inventa la serie, la que pone en marcha, la que decide el equipo, en fin, es la que es el responsable último del proyecto. Que puede ser un guionista, puede ser un director, no significa que el productor tenga que ser guionista necesariamente, pero bueno, hay mucho guionista. En televisión es muy importante el guión, pienso. Hombre, yo creo que está valorado porque hay ya cada vez más gente, bueno, hay un poco menos quizá por la crisis, pero hemos conseguido poder vivir del guión, gracias a la televisión, sobre todo. En cine es más difícil. Sí, yo creo que sí está valorado, quizá no sea, bueno, lo más popular, pero tampoco, es decir, la televisión en ese sentido es muy anónima, ¿no? Los que trabajamos en televisión no es como el cine, que tiene otro prestigio, ¿no? Normalmente en el sistema que usamos nosotros, que es un sistema muy a la americana, digamos, el guionista tiene que estar continuamente, no le digo negociando, sino
hablando con los guionistas y con el director, ¿no? El director tiene que acoplarse también a una serie de directrices que vienen dadas por el guión, que vienen dadas por el formato de producción, en fin, por muchas limitaciones o ventajas, como se quiera mirar. Entonces, en nuestro sistema de trabajo, desde luego, hay mucha relación director-guionista. Eso creo que es diferente al cine, ya insisto en que yo no he hecho cine, pero bueno, en el cine realmente el guionista cuando suelta el guión ya es del director, del productor ejecutivo, del productor, y va un poquito más libre, ¿no? Tiene menos forma de intervenir. Aquí además una serie pues continuamente se está cambiando y luego una serie, lo que decía antes, tiene que seguir adelante, con lo cual, bueno, un guión que se cierra es un capítulo más, pero hay que seguir produciendo la serie, hay que seguir inventándose cosas, siempre hay un futuro, ¿no? Entonces es diferente. Bueno, depende un poco del tipo de serie, ¿no? Normalmente, claro, a medida que los primeros guiones son mucho más detallados y a medida que va avanzando, claro, todo el mundo se sabe la serie y es diferente, hace menos falta las descripciones o las acotaciones, ¿no? Depende del tipo de serie, si tú ves simplemente a la vista un guión de comedia, pues apenas tiene acotaciones, ¿no? Son muy básicas, es casi como una obra de teatro, ¿no? Es muy limitado. En una serie, un drama o una dramedia, bueno, pues tienes acciones, tienes escenas exteriores que son nuevos, en fin, necesitas más descripciones. Pero bueno, normalmente en una serie, como se hace mucho trabajo previo de construcción de los personajes, se trabaja muy en piña con todo el equipo, realmente lo tienes todo bastante armado cuando vas a salir. Lo del autor en televisión lo veo hombre, sí, pues de alguna manera somos autores, pero siempre es una autoría colectiva, ¿no? Es un poco, me parece complicado hablar de un autor, incluso en el cine podríamos discutir esto desde el punto de vista, pero bueno, creo que realmente, hombre, sí, de alguna manera los grandes productores ejecutivos, y ya pongo ejemplos, no sé, pues JJ Abrams, pues se le puede considerar un autor, ¿no? O Bochco, pero claro, detrás de él hay equipos de guionistas, hay directores muy buenos, hay actores, en fin. Bueno, de alguna manera autor en el momento en que es el gen de donde sale la serie, pero ahí se van sumando cada vez más elementos creativos. Yo creo que hay muchos autores realmente en una serie. Uno que no me gusta, que me molesta o que intento evitar es la pretenciosidad, por ejemplo. En televisión, incluso la televisión que en España hay poca, probablemente los canales son muy generalistas, pero hay que intentar, desde mi punto de vista, no ser muy pretencioso. Hay veces en que intentamos, nos ponemos pues muy autores, ¿no? Queremos dar lecciones o queremos hacer una narrativa muy sofisticada o muy ampulosa, y eso yo creo que es un error, en televisión por lo menos. Otra cosa que hagamos cine, en fin, otras cosas, pero la pretenciosidad es un enemigo a veces. A mí me viene bien preguntar mucho, por ejemplo. Me gusta mucho que opine mucha gente, ¿no? Pues que mi mujer, mi hijo, un amigo que no tenga nada que ver, el portero, en fin, me gusta en ese sentido, me gusta mucho tener como inputs. Hay gente que no le gusta, que al contrario, ¿no? Le perturba, a mí eso me gusta. Y luego que se entienda, yo hay algo también que es otro error que se comete, cada uno de nosotros que pasemos por aquí te diremos una cosa diferente, ¿no? Pero a mí me parece muy importante la comprensión de la historia, ¿no? Y tener claro, joder, que tú estás dirigiéndote nosotros ten en cuenta, en España, para que una serie sobreviva, tienes que estar en 3 millones de espectadores, lo cual es bastante. Lo cual quiere decir que tienes que tener un público amplio y lo cual que te tiene que entender bastante gente que incluye distintos segmentos sociales y distintas edades. Entonces, el principal truco que intento buscar, aparte por supuesto del clásico, es que la historia gire, que no sea previsible, en fin, la previsibilidad pues quizás sea otro de los elementos más letales para un guión, ¿no? Te decía antes la previsibilidad, pero que algo que sepa que el espectador se vaya adelantando a lo que va a pasar me parece terrible. Pues nosotros primero se hace, digamos, trabajamos, siempre tenemos como ideas que van rondando, ideas que a lo mejor no vas a producir hoy, no vas a hacer hoy, pero vamos apuntándolo todo, ¿no? Pues que estaría bien hacer una serie, no sé, de lo que sea, de vigilantes, de poceros de alcantarilla, por ejemplo, ¿no? Pero a lo mejor no es el momento, o hay 3 parecidas en televisión, lo vamos apuntando, y el momento que tenemos que afrontar proyectos nuevos que siempre estamos dándole vueltas, pues vamos tirando de ahí. En televisión tendemos mucho también a la coctelería, ¿no? Porque es necesario por este público amplio, es decir, a veces pues tenemos que mezclar comedia con drama, o elementos más de tensión con otros más domésticos, ¿no? También para hacer unas series que sean un poco eso, un poco como, no es un género puro muchas veces. Yo creo que debería ir un poco a la diversificación, sería lo ideal. A veces la sensación que tienes cuando ves las series españolas es que todas se parecen un poco, ¿no? Que es un mismo... Aunque haya intentos que los hacemos y cosas que salen mientras peor, pero a veces parece que hay un poco... Tienes la sensación de que estás viendo siempre lo mismo, ¿no? Debería ir a que hubiera más producción, yo creo, más canales, o que los canales más pequeños tuvieran la posibilidad, que ahora no tienen por cuestiones presupuestarias, de producir y hacer series, por ejemplo, pues más minoritarias, para públicos más pequeños, más escogidos. Quizá Internet pueda ser una vía. De momento es un problema económico todo, ¿no? Yo creo que no es ni falta de ideas, ni que los programadores, ni los dueños de las cadenas quieran hacerlo. Pero vamos, debería ir a tener yo creo que a
a una producción amplia, y a poder investigar también, hacer formatos nuevos, no estar siempre tan pendiente de la audiencia, pero bueno, en televisión eso es difícil. Que vean mucha televisión, porque un defecto muy típico, bueno, muy típico, ocurre a veces del guionista que quiere empezar en televisión es que, claro, todos nos gusta el cine, todos estudiamos normalmente desde el cine y siempre el cine es el gran referente, ¿no? Pero conviene ver televisión, y se puede ver buena televisión, todos lo sabemos, ¿no? Y a veces, pues ves guionistas que llegan con la idea del cine y es difícil, porque son cosas diferentes, ni mejor ni peor. Yo creo que la televisión es muy digna y se hace muy buena tele, pero yo el consejo que daría es que se aficionen, que les guste la televisión. Lo que no puedes es trabajar en televisión sin que te guste la televisión. O sea, hay gente que ha intentado trabajar en televisión con cierto, no diría desprecio, pero bueno, como arrugando un poco la nariz, y tiene que gustarte, porque es un trabajo, es bastante duro, tiene momentos ingratos, y tiene que gustarte la tele, tienes que ser alguien a que la televisión le guste para poder trabajar en ella. We find it overwhelming.